República X, el podcast en donde hablaremos de política y cosas peores. Sean todos bienvenidos, comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este episodio número 10 de República X Podcast. Y el día de hoy nos acompaña Miguel Esquivel. Miguel, ¿cómo estás? ¿Qué onda, Felipe? Muchas gracias por invitarme acá a hablar contigo para todos los republicanos. ¿Ya cuántos seguidores son? Ahorita en YouTube tenemos 81 suscriptores. Estamos empezando, es un proyecto que está empezando y rápidamente empezamos a crecer en YouTube. No, pues después de este ya llegamos a los 100, ¿no? Tenemos que... Venga, ahí lo compartimos y todo. Excelente. Bienvenido, Miguel. Gracias por aceptar la invitación que te hice para que vinieras aquí al podcast. Realmente aquí en el podcast pues hablamos de política y cosas peores. Ok. Pero este es un espacio plural. Aquí hablamos de todo tipo de temas porque yo soy de las personas que creo que la política no nada más se enfoca en partidos políticos, en el gobierno, sino va más allá. Las políticas que implementan los gobiernos impactan sobre toda la sociedad, se dediquen a lo que se dediquen, ¿no? Venga. Para empezar, bueno, eres de la Ciudad de México. Sí. Toda tu vida. ¿Soy el primer chilango que tienes aquí en tu podcast? El segundo. Ah, güey, sí. Bueno, ya, porque el primero soy yo. O sea, la gente sí sabe que un chilango se infiltró acá en Durango a hablar de política, de la sociedad, No, etcétera. Mira, soy nacido en la Ciudad de México, pero tengo toda mi vida en Durango. Son situaciones que yo no decidí. Yo nací en la Ciudad de México y desde muy pequeño me vine a radicar aquí. Bueno, me trajeron a radicar aquí a la ciudad de Durango. Yo me considero duranguense, inclusive mi familia que radica en la Ciudad de México, pues me dicen el duranguense porque... Pues sí, porque... Pues sí, acá alguien te dice el chilango o algo así. Pues no, porque pues no. Nadie sabe. No, ni los rasgos. Bueno, pues mira, ya una verdad que saben de ti para el día de hoy. Muchas, pero ¿a qué te dedicas? Cuéntanos algo de ti, Miguel. Mira, sí te voy a hablar un poco de mí, pero solo quiero decir que a mí me hubiera gustado que me invitaras la semana pasada en el episodio que grabaron con Samuel Herrera. Ok. O sea, la neta, ahí tenías que invitarme. Tú sabes que yo soy fan de su música. Ahorita, más al ratito lo vamos a ver. Ah, bueno, sí. Le voy a decir que le cayó medio mal la pandemia, ¿no? Ahorita lo... O sea, y justo sin hacer tanto spoiler con los republicanos, vamos a hablar un poco de eso. Cómo ha caído la alimentación después del COVID, cómo ha evolucionado. Sí. Pero contándote un poco de mí, tengo 31 años. Soy de Ciudad de México, como ya le dijiste a todos los republicanos que andan viendo. Estoy casado con una hermosa duranguense que conocí hace 5 o 6 años. Entonces, desde hace 4 o 5 años, Durango se ha convertido como en mi segunda casa. Pareciera frase de rockero, ¿no? Y voy a contar una anécdota. luego, fui a un concierto de DLD, la banda, ¿lo ubicas, no? Sí, Antes era Dildo, ahora DLD. No? Sí. Y esos güeyes pues, son de Tlalnepantla, Ciudad de México, entonces es su casa. No, los he ido a ver a Oaxaca, los he ido a ver a Puebla, los he ido a ver a Guadalajara y siempre se avientan la misma frase, güey. O sea, dicen, Oaxaca, muchísimas gracias, Oaxaca siempre ha sido como mi segunda casa, güey. Y esa pinche frase se la avientan en toda la lados. República, cabrón. ¿No? O sea, no, pero honestamente para mí sí, Durango es como mi segunda casa. Quisiera aprovechar para mandar un saludo a la familia Gamero Barraza, que se ha encargado, ¿no? de recibirme con todo el calor que da Durango, una ciudad muy bonita y pues gracias a ellos también te conozco a ti, ¿no? Claro. Entonces, pues muchísimas gracias por todo. Y hablando un poco de mí, igual tengo varios hobbies. Me gusta mucho el fútbol, me gusta mucho la música y también el tercer hobby que es más importante y se vuelve muy relevante porque es a lo que me dedico, es la comida, ¿no? La alimentación. Muy bien, Miguel. Oye, ahorita que lo mencionas, bueno, un saludo a la familia Gamero Barraza, ¿cómo no? Sí, también muy bonita. Estoy casado con una barraza también. Y nos va bien. Y nos va bien. Sí, yo soy felizmente casado, ¿no? ¿Tú cómo estás? Felizmente casado. No, súper bien. No, claro que sí. Felizmente casado. De hecho,
Mi boda fue el fin antes de COVID, Sí, ¿no? Por ahí siempre habían dicho que los matrimonios son difíciles los primeros años. Imagínate ahora con pandemia, ¿no? O así sea, es. me ha tocado vivir, ya, ¿cuánto llevamos? Como año y medio, casi 2 años en la pandemia. Pues digamos que en un nivel más intenso, viviendo diario con esta Mariana, con mi esposa, pero no hay día que yo no le diga que la pandemia, a pesar de todo lo malo que ha traído, pues para mí me ha dado una de las épocas más bonitas de mi vida, ¿no? Que es la oportunidad de estar día, tarde y noche con ella y conocernos mucho mejor. Claro que sí, ¿no? Y en la Ciudad de México, ¿cómo se vivió la pandemia? Un poco brevemente, ¿cómo? Porque entiendo, sí es un poco distinto a lo que vivimos aquí en Durango. Durango es un estado pequeño, literal. Somos alrededor de 1.600.000 habitantes, pero en todo el estado. La pura capital debemos de andar entre a lo mejor unos 600.000 son datos Sí, la aproximados, otra vez muy estaba revisando cercanos. eso con mi suegro y sí, eran como 600, 700 mil. Así es. Pues la verdad, o sea, yo te diría que depende cómo la vivas, ¿no? O sea, como hay gente que no se cuidó nunca, como hay gente que Ujú. sí se cuidó. Podría decir que nosotros fuimos de las personas que intentábamos cuidarnos, Sí, cuidarnos en la mayoría de tiempo, eh, no salir de casa, tener mucho cuidado cuando salíamos, etcétera. Pero me parece que, o sea, entiendo que la Ciudad de México es una zona más escalable que Durango. Hay muchísimo más gente, o sea, todo lo que tienes aquí lo puedes multiplicar por 10, 15, 20 veces la población que existe allá. Podría decirte que fue similar, ujú. ¿no? Aunque a lo mejor los impactos en contagios, etcétera, pues sí se ven más cargados allá, Claro. pues precisamente por la densidad de población que existe en la Ciudad de México. Pero me tocó vivir las dos, ¿no? Tanto iniciar la pandemia allá como de repente venirnos Debe estar acá a aquí. casa de Mariana y su familia unas cuantas semanas y te podría decir que es lo mismo, ¿no? O sea, los mismos cuidados, mismos mensajes, Claro. misma gente que no ponía atención, mucha Ujú. gente que sí se cuidaba. Podría decir que fue algo similar. Muy bien, mi Miguel. Oye, comentabas dentro de tus hobbies, ¿no? Está el tema de la comida, pero mencionaste que a eso te dedicas. Sí. ¿Qué es lo que tú haces en el ramo de la comida? Sí, fíjate que yo ya llevo 5 años en la industria de alimentación, Ok, alimentos empacados, he pasado por muchas áreas, medios, patrocinios, marketing, pero hay un área que me ha marcado muchísimo, ¿no? Y que es la innovación de producto ok. en categorías de alimentación. ¿Qué es? Suena Sí, muy ¿verdad? Suena muy... rimbombante, Ay, no, oye. o sea, en Pero qué, innovación. sí, sí, no, claro, pero ¿qué implica? ¿Qué es la innovación? Porque te soy sincero, yo desconozco el término, entonces, ¿qué nos puedes decir de qué es la innovación? Sí, y es buenísimo porque cuando me pongo a platicar con gente, de repente dice, no, pues innovación, súper creativo, y no es como que diario me hayan contratado porque diario me levanto y tengo una idea y de repente digo, se me ocurrió esto, o tengo chispazos, Ujú, ¿no? Dentro de las empresas, o cuando menos como yo me he manejado, la innovación es más un proceso, o sea, ok, no son ocurrencias, güey, sino que son procesos donde empiezas a conectar muchas cosas, ¿no? En mi caso, para la innovación de productos, yo conecto tendencias globales y locales de lanzamiento de productos, nuevas tecnologías, pero lo más importante es el entendimiento del consumidor, o sea, es decir, de toda la gente, cómo va evolucionando, cuáles son sus creencias, cuáles son sus usos, cuáles son sus comportamientos para conectar todos los puntos que antes mencioné y ofrecer productos que resuelvan algo para toda la población. Eso es realmente lo que hago. Y de hecho, eh, justo cuando me invitaste en el programa, otra vez, muchísimas gracias. eh, Dije, puta, ¿de qué hablo? Me encanta el fútbol, me encanta la música, pero decidí ahorita platicar con todo el foro, con todas las personas que nos están viendo sobre ciertos temas que he aprendido en todo este transcurso que realmente va a ayudar mucho a la gente a sentirse identificado o por ahí algún otro emprendedor con ya estudios que he aprendido, tomar alguna idea y poder implementarla en sus negocios. ok. Más allá de la innovación, me comentas.
¿Cómo impacta tu trabajo socialmente? Me comentas que trabajaste ya en algunos sectores, entiendo que diferentes empresas o en la misma empresa. ¿Cómo impacta lo que tú haces? ¿Cómo impacta socialmente? Pues te podría decir que ahorita en mi posición actual, tendría un impacto alto, ¿no? Estoy dentro de una empresa, no quisiera decir el nombre, para que no piensen que aquí vengo a promocionar las marcas y todo. No, es libre, ¿verdad? Pero, o se vale. No es libre, aquí sí, tú, no, ¿cómo crees? Pues realmente yo creo que toda la industria de alimentos impacta directamente a toda la población, ¿no? O sea, se me hace muy difícil, de repente, en cualquier estado, en cualquier localidad, no importando el nivel socioeconómico, que llegues a una casa y no encuentres un producto empacado, ¿no? Y entonces siempre, con el simple hecho de que la gente te considera para entrar a su casa, tú tienes un rol muy importante. Es decir, no les puedes fallar, no les puedes vender cosas que no los van a satisfacer, no les puedes decir mentiras. Entonces, yo creo que mi trabajo y fuera de la empresa que represento, de todas las personas que están en la industria de alimentos empacados, pues impacta muchísimo a las personas, claro, ¿no? Desde cómo, y si quieres después hablaremos de cómo se están nutriendo las personas con todo esto que hubo de los sellos, de exceso de sodio, exceso de azúcares, etcétera, hasta nuevas soluciones para mejorar su día a día. Ok, fíjate, ahorita que mencionas lo de los sellos, hace como un año aproximadamente, fue en el 2020, se implementó el tema de los sellos, tengo entendido, en México. Sí. Estamos de repente viendo en casi todos los productos, estamos viendo unos sellos hexagonales que te mencionan ahí, 1, 2, 3, 4, no sé ¿hasta cuántos sellos son? Son 6 sellos. ¿Son 6? ¿No? Yo creo que no he visto ningún producto que diga, ¿sabes qué? Gané. Sí, no. Yo traigo los 6. Sí, no, sí he visto, yo he visto hasta 3, me parece. Sí, con 4 se me hace que no lo he visto, pero... Son bastantes. Pero 3 sí, que precisamente significan productos que tienen excesos en grasas, excesos en sodio, excesos me decías, en azúcares. En azúcares. Sí, edulcorantes. ¿No? Ajá. ¿Qué piensas de esos sellos? ¿Están bien empleados? O dame tu punto de vista sobre el tema de los sellos de nutrición. Sí. A lo mejor podría dar mi punto de vista, pero va a ser un poco imparcial. A lo mejor empezaría con una pregunta. ¿Tú sabes por qué se implementaron los sellos? No, realmente no sé por qué está la implementación. No, mira, todo parte, bueno, y no fue México el país pionero donde empezó todo esto de los sellos. El primer ejemplo, de los primeros ejemplos que hubo fue en Chile, ¿no? Donde la Secretaría de Salud tenía una alta preocupación por la nutrición de todas las personas, la obesidad infantil, etcétera. Entonces, como medida de control y de conciencia para todas las personas, se implementaron estos sellos. Lo mismo que pasó ahorita en México, ya había pasado en Chile. ¿No? Lo que sí te puedo decir es, no se tiene medido si tuvo un impacto positivo o negativo. O sea, un impacto positivo no se tiene esos datos que te digan la implementación de sellos ayudó a mejorar la alimentación de todos los chilenos o de todos la obesidad infantil en Chile. No. Sí hubo un impacto para las categorías, ¿no? Y ahorita hablamos de lo que pasa en México. Pero realmente no hubo un sustento firme o claro para la implementación en México. Sin embargo, se hizo. Entonces tenemos diferentes sellos. De lo primero que te podría hablar es de la importancia de cada uno de los sellos. Dentro de la empresa donde trabajo, pues obviamente causó una alerta bastante grande, se manejan varias categorías, se iban a tener muchos sellos, se intentó comprender cómo iban a afectar la venta de nuestras categorías. Y de lo que nos lo que nos dimos cuenta, es que había ciertos sellos o ciertas categorías donde la gente no le iba a importar nada. Por ejemplo, hay categorías de indulgencia tipo paletas, golosinas, donde aunque tuvieran 2, 3, si quieres este ejemplo que dimos de los 6 sellos, pues la gente lo iba a seguir consumiendo. O sea, ellos sabían que una golosina, una Coca, una Magnum, ya hice un comercial ahí, perdón, pero... Varios. Iban a tener sellos. Y no porque tuvieran un sello
le iban a dejar de consumirlo. Entonces hubo un impacto que era el realista, ¿no? Sé que tienen sellos, no lo voy a dejar de consumir. Los sellos que más impactaron y que generaban mayor conciencia para la población mexicana eran estos sellos que iban muy enfocados a los niños. Uh-huh. Por ejemplo, el Danonino. Si de repente tú veías que tenía edulcorantes, porque la leyenda es, contiene edulcorantes no recomendado para niños. Entonces, cuando tú veías ese ejemplo de sellos en varios productos, ahí es donde sí generaba conciencia. Puede que lo siguieran comprando, la verdad no sé bien cómo son las ventas de esa empresa porque no estoy ahí, pero sí sabíamos o teníamos el warning, el riesgo de que sí iba a tener un impacto con la sociedad. El segundo rubro donde sí impactó bastante fue en todos estos productos que te venden algo mejor para ti, que son saludables, que son light. Por ejemplo, algunas mayonesas que se llaman mayonesa light, pero tienen exceso de grasas. Entonces, cuando veías estos mensajes incongruentes entre los productos y los sellos, era algo que también le iba a afectar al consumidor. No sé si aquí se vendan o si los conozcan. Hay unos como merengues que se llaman Don't Worry, que se supone que te ayudan a darte esos gustitos con bajas calorías, etcétera. Y tenían 3 sellos, güey. Entonces, ese fue el impacto, ¿no? Honestamente, yo no creería que vaya a haber un impacto hacia el beneficio de la nutrición, reducir la obesidad infantil, pero sí hay un impacto en las percepciones de las marcas que tenemos. Ahora, esta dinámica llegó a través de la norma 051, porque es a través de una norma, pero ¿cómo va a seguir caminando? O sea, ¿esto va a seguir ya? ¿Se queda fijo o hay modificaciones? ¿Qué sigue después de lo que ya hasta ahorita se implementó? Pues la verdad, o sea, no estoy muy informado de cuáles sean así las etapas o los siguientes puntos críticos de toda esta norma. Uh-huh. Lo que yo pensaría es que sí se tiene que hacer un postmortem, una medición de qué fue lo que pasó con toda esta iniciativa y ver, poner súper claro para tanto las empresas como para toda la población cuál fue el objetivo, cuáles fueron los resultados y después de ahí determinar si se modifica esta norma o si se quita o cuál va a ser los siguientes pasos. Eso es lo que yo pensaría que debería pasar. Claro. Oye, en tu experiencia en Durango, ¿no? Ya tienes tiempo que vas, vienes, bueno, has convivido aquí en el estado. Entiendo que nos ven como los del ranchito. No, para nada, no. Para nada. Pero, a ver, platillos típicos de Durango. O sea, estamos hablando de comida, platillos, o bueno, no típicos, pueden ser, no sé, algún tipo de platillo que hayas probado aquí en Durango y que digas... pero no es examen. No es examen. Sí. Pero, a ver, para ti, ¿no? A tu gusto, a tu paladar, un platillo que hayas probado aquí, porque te soy sincero, cuando yo voy a la Ciudad de México... yo sí me deleito y a mí me gusta muchísimo la comida y regularmente, o sea, ahorita que estamos hablando de cosas sanas y de sellos, y no es nada sano, son pura garnacha y cosas así, pero tu paladar aquí en Durango, ¿cómo es? Si hay sazón, si hay... digo, no sé, ¿no? Tu opinión, ¿no? Ahí te va, si quieres, Para empezar, perdón, es el primer episodio donde nos permitimos tomarnos una copita de este tipo. Oye, le estamos haciendo promoción, ¿eh? O sea, según no hay marcas, pero... Pero es que estos lo hicieron bien, o sea, porque tienen el nombre por todos lados. Oye, no, pero solo para que sepan los republicanos, o sea, estamos tomando una cervecita porque antier fue tu cumpleaños, ¿no? Sí. Entonces, muchas felicidades. No, gracias. Seguimos otra vez, regresamos a lo formal, a hablar de la alimentación. Sí. Y te voy a decir, o sea, yo creo que un hobby de todos los mexicanos que deberíamos poner todos en el currículum es cada quien sus habilidades y soy proactivo, me gusta cualquier cosa, pero el tercero debería ser la comida, ¿no? Okay. Y ahorita si quieres hablamos un poco de cómo se ha modificado la alimentación con el COVID. Sí. Pero, o sea, me parece que a un mexicano te lo ganas por el estómago. Ok. ¿No? O sea,
no conozco un mexicano, o bueno, debería haber pocos mexicanos que no les interese mucho el comer, ¿no? Vas a cualquier lado, vas a la costa, vas a otro estado y siempre pides o un platillo típico o ves que pides de entremés. La comida siempre se vuelve el centro de todas las familias mexicanas y de todos los mexicanos, ¿no? Entonces, teniendo eso en cuenta, yo tenía mucha expectativa. A cada lugar que voy, siempre pruebo los platillos, ¿no? Y aquí ya me ha tocado probar el caldillo durangueño, ¿no? No fue una cocina de casa, sino que fui a un restaurante ahí por el centro, que es medio famosón. No me sé el nombre, si no también le haría propaganda. Para hacerle una poquita publicidad. Es bastante... No, seguramente debe ser, yo creo, famosillo a lo mejor, ¿no? Pues yo creo que sí, ¿eh? O sea, me dicen que es ¿Y te ofrecieron el caldo como un platillo ahí típico de Durango o tú lo pediste? Yo pregunté, ¿no? Okay. O sea, yo tengo mis asesores ahí, la familia Gamero Barraza, que siempre me han recomendado la buena comida. Entonces ya probé ese, check. Es bastante bueno, bien. Me gustan las comidas caldosillas. Un platillo que, ¿sabes qué? Dentro de mi día a día, de mi trabajo, de repente me llegó a trabajar con un concepto de un nuevo producto de salsas de diferentes regiones. ¿No? Se propuso la birria del occidente y justo por el arraigo que tengo aquí, quería proponer un platillo. El caldillo no se adecuaba tanto a la idea. Pero de repente llegó asado de bodas. ¿Lo ubicas? Ok. Bueno, no lo conozco. ¿Debe de ser el asado rojo? No, me parece que es como negro. Aquí el problema ¿Asado fue de bodas? No lo conozco. Sí, de hecho yo investigué, vi varias fuentes y no sabía, nunca logré entender si era de Zacatecas o de Durango. Yo creo de Zacatecas porque seguramente lo conocería. Digo, bueno, asado de boda, aquí nosotros lo conocemos como el típico asado rojo, que creo que es con carne de puerco. No soy especialista en cocina, pero creo que es carne de puerco en trocitos y pues como algo rojo, o sea, el asado. Ese es como el asado. Aquí lo sirven con arroz y con frijoles o patoles o algo así. Sí parece, ¿eh? Creo que sí es eso. Vi la receta y era, o sea, recuerdo que era cerdo y de repente hay otras mezclanzas medio raras, pero me generó mucha intriga. Si alguien... Es más, aquí podemos abrir los comentarios para todos los republicanos. Claro. Si alguien sabe de dónde es y si en Durango lo puedo probar y si nos avisan el día que salga, lo pruebo y ya que nos digan el restaurante, no importa que se haga promoción. Ese lo he probado, pero de ahí en fuera lo que he probado es la cocina de mi suegra. Ok. Y la neta es que es bastante bueno. Por ahí también un menudo, ¿no? Pero creo que son muy, muy locales. Y... Bueno, ¿allá le llaman qué? ¿Pancita? Pancita también menudo. O menudo. Sí, menudo. Sí, está... Se conoce de la misma manera. Ok. Y por último, ¿sabes qué sí me gustó? Y le voy a hacer promoción, los tacos de la Diabla. Ajá. De hecho, creo que cuando te conocí, queríamos ir ir. Y de repente fuimos a una réplica que no era tan buena. Pero... ya sí. No fue como los originales, creo eran esos, ¿no? Sí. O bueno, siempre me han hablado de los originales. Es que fíjate, Durango hasta ahí impacta, ¿no? O sea, creo que sí, hay que decirlo, somos pequeños, que decimos, esos son los originales. Y entiendo, son los que tienen así muchísimos años funcionando como tal. Eso está súper bien de Durango. O sea, la neta es que aquí toda la gente se conoce, güey. O sea, eso es algo que... Y para tomar el tema de la política, y que... Porque este podcast es de política, ¿no? Y cosas peores. No, pero para regresar un poco a la política y que digan, no, ya no es de política. Sí. No. Sí, o sea, a mí me parece muy interesante esto que pasa en ciudades que tienen menos población, que la gente es más unida, vas a cualquier lado y conoces a cualquier persona, ¿no? Sí. Llevándolo un poco hacia la política, yo quisiera preguntarte, porque ahí la neta me considero un experto y quisiera saber cuál es tu punto de vista, porque para mí, creo, o siempre me ha pasado en las pláticas que he estado que sale una pancarta de un político en la televisión y las personas con quienes estoy conviviendo dicen, ay, ese es conocido de tal, ay, ese es el primo de tal, ay, ese es el tío de tal persona, ¿no? Como que los políticos están muy cercanos a la población.
Entonces por ahí siempre me ha generado varios cuestionamientos de cómo funciona la política acá, ¿no? Yo pensaría que al tener tan cercano a los políticos, podría ser más fácil exigirles y pedirles cuentas. ¿Tú crees que eso pasa aquí? Así como un tema muy personal, creo que no, no, y que creo que inclusive es contrario. Si son más cercanos, menos le haces el señalamiento. Realmente no sé por qué pasa eso, pero regularmente tú no ves al primo o al tío o al papá, inclusive señalando cosas de su hijo político, de su primo político. O sea, claro. Y tu apreciación es algo que pareciera que debiese ser así, ¿no? Pero no sé, tendríamos que hacer diversos estudios sobre el comportamiento de la comunidad, del ser humano como tal, para ver por qué hacemos eso. Sí. Si somos bien poquitos y efectivamente lo que deberíamos de ver es el bienestar común, que tal vez desde ahí viene una división, creo yo, ¿no? O sea, el ser el individuo como tal, porque planteamos al individuo y la comunidad y se potencia más al individuo y ves gente que es más individual que comunitaria. Entonces, si se plantea más hacia el lado individual, pues naturalmente va a buscar sus intereses individuales y no sus intereses comunitarios, que es lo que creo yo que regularmente pasa y que el político de ese tipo pues solamente llega a ver sus intereses pues individuales y no los comunitarios. Entonces, dentro de sus intereses individuales está pues su familia, su cercano, su compadre, su amigo. Claro. Y todo eso implica, y lo he platicado varias veces en el podcast, donde se ve que el compadre es el director del organismo tal, y que el tío está acá, y que el sobrino está en el otra área, aun y cuando no son especialistas en el área. ¿Me explico? Sí, por el simple hecho del compadrazgo, tienen un puesto para obtener salarios buenos, ¿no? Sí, porque, ¿sabes? O sea, yo igual y de repente, como me he venido manejando desde Ciudad de México hasta acá, son 9 horas que puedes pensar en un chingo de cosas. Sí. Entonces me había puesto a pensar en la política y más como sé que tú habías estado y eso. Sí. Hasta lo pensaba al revés, ¿no? O sea, pareciera que también los políticos, al tener tan cercano al pueblo, al tener tantos conocidos, al ver realmente, o sea... pensaría que cualquier político que está dentro del estado de Durango, pues sabe, o sea, ha visto desde lo más feo hasta donde le ha tocado estar y sabe cuál es el camino y sabe cuáles son las dificultades que tiene el estado. Pensaría que eso genera más empatía con ellos para ponerse a hacer las cosas, ¿no? Pero de repente se siguen escuchando las mismas cosas, las mismas pláticas que en Ciudad de México, que es, ay, ese nada más es ratero, ese nada más con amigos, las mismas pláticas que se tienen desde hace años. Entonces, ese es un efecto súper curioso que quería preguntarte, y más porque tú estás más envuelto acá y sirve que a lo mejor la gente conecta con eso. Y por último te iba a decir una pregunta, ¿no? ¿Tú crees que aquí en Durango, porque en Ciudad de México pasa algo, habiendo tanta desconexión con los candidatos, porque a veces, muchas veces no los conoces. No, es que son muchísimos. ¿No? Son muchísimos, muchísimas personas, muchos candidatos. Pareciera que los partidos políticos en Ciudad de México son como equipos de fútbol, ¿no? Donde de repente pues le voy a y lo protejo subjetivamente, no importa que son güeyes, no importa que son buenos, no importa nada. Son partidos y ahí me aferro. Pueden cambiar entre sí y ahí voy a seguir. ¿Aquí pasa lo mismo? ¿O aquí la gente se va con las personas? Es decir, de repente tengo a mi conocido en el PAN, pero cambió después al PRD y entonces los del PAN ya son unos ojetes y para los del PRD ahora sí ya son buenos. ¿Tú crees que eso pasa aquí en la política de Durango? Lo mismo pasa aquí en Durango. Lo mismo. O sea, me parece que es un escenario que se viene replicando ya no solo en Durango, ni tampoco en México, sino me parece que esto ha pasado en otros países. Digámoslo así, he planteado mucho el tema de Vladimir Putin. Es más fuerte su figura
que el partido que él lo bandera. Entonces, si él mañana se cambia de partido, o de color, o de ideología, lo va a seguir la gente porque lo siguen a él. Esto está pasando en el mundo. La gente está siguiendo. Es como el peje. Ajá. Aquí hay gente Andrés Manuelista que sigue a Andrés. Y que inclusive dice, Morena, yo no quiero nada con Morena. Pero nada, ni a la esquina con ese partido. Pero dice, con Andrés, voy con él. Entonces se está replicando, pero está replicando en el mundo. En El Salvador se replicó también. Los partidos políticos han perdido durante los últimos años, han perdido credibilidad. Y tanto es que, por decir, digamos, hacen sus estatutos. En sus estatutos establecen cuál es la ideología del partido. Uh-huh. Y precisamente como seres sociales, pues nosotros tenemos ese abanico de oportunidades, de colores, para determinar cuál es mi ideología, ¿no? Pero por decir, los partidos de izquierda, ahora en la actualidad, pues están fusionados ya o aliados con los partidos de derecha. O sea, ya no hay una ideología como tal. La izquierda ya no existe como tal. Y una persona que dice, yo soy de izquierda, ¿hacia dónde se va? Sí. Entonces, eso ha propiciado, creo yo, que los personajes, las figuras, sean más fuertes que inclusive los partidos políticos. Y en Durango no es la excepción. Hay figuras políticas que son más fuertes que los partidos políticos y lo han hecho y ha pasado durante los últimos años que figuras políticas se cambian de color y haz de cuenta que me llevo mis canicas, o sea, traen, digamos, suena feo tal vez, pero traen un capital político. Sí. Pero es una realidad. Entonces, yo creo que tendríamos que hacer más allá un estudio a fondo sobre el comportamiento de la sociedad, que ha venido pasando con la sociedad. Es como lo que platicaba hace rato con la pandemia. Ese acto de la pandemia nos cambió. Claro. Y nos cambió en muchos aspectos, pero también en el tema de la comida, tú lo mencionaste. ¿Cómo impactó la pandemia en la comida? O sea, porque créeme que ahorita lo mencionaste y yo dije, es algo que yo en lo personal, créeme que no dije, aquí detecté este cambio, pero ahorita que lo mencionas me parece que efectivamente debió de haber generado un impacto y pues me gustaría conocer qué tipo de impacto generó o qué está pasando con la comida después de esta pandemia. Sí, Felipe, y ahí la neta, obviamente la pandemia afectó nuestras vidas desde que nos levantamos hasta que acaba el día, en el sector político, en la industria, güey, en nuestra cotidianidad. La música. La música, claro. Emociones. Claro. No, hombre. Yo lo que voy a intentar aquí explicar, y lo voy a intentar hacer de la manera más resumida para todos los republicanos que nos están viendo y todo basado en estudios, ¿no? Sí. O sea, no voy a decir lo que yo pienso, sino cómo a través de todos los estudios que se han corrido, lo voy a dividir en 3 etapas, ¿no? Entonces, la primera etapa de cómo afectó la pandemia a la alimentación del mexicano, y este es un dato súper interesante, es que culturalmente el mexicano relaciona la incertidumbre con el comer, pero no con el comer lo que sea, sino que es comer indulgente, ¿no? Hay algo en la comida indulgente, es decir, papas, helados, pizzas, donitas, las conchitas, etcétera, que da confort, da ese apapacho, te hace sentir que todo está bien en épocas de incertidumbre. Y entonces, en los primeros meses, la etapa 1 de la alimentación post-COVID fue eso. De repente, nuestro ADN como mexicanos nos hizo de repente darnos esos gustitos. Si estamos todos en familia, confortar a toda la familia con alimentos. Y por eso, o sea, si te das cuenta, toda la comida indulgente, y a todos nos pasó, que empezamos a subir algunos kilitos empezando la pandemia. Entonces, este mensaje es para todas esas personas que subieron algunos kilitos después de la pandemia. No importa, está bien, está dentro de nuestro ADN, ¿no? Es algo que el mexicano busca como confort, es un hecho, ¿no? Pero
Y digo que está bien porque tampoco como mexicanos no es que nos fuéramos como gordita en tobogán durante toda la pandemia a comer igual, sino que hubo una etapa 2 donde pues obviamente no era sostenible ni monetariamente ni por la talla de ropa seguir comiendo así pura indulgencia, puro apapacho, puro confort. Y a falta de medicamentos y de que no se veía una vacuna tan cercana, te estoy diciendo el segundo semestre del año pasado, pues obviamente empezamos a cuidarnos, se dio una etapa como de salud preventiva a través de los alimentos, donde no solo estaba buscando el cómo comer mejor, sino que me estaba preocupando, o los consumidores, el mexicano se estaba preocupando por ingredientes naturales, productos que fueran funcionales, cómo de repente voy al nutriólogo, me informo mejor. También hubo un mayor involucramiento con toda esta tendencia de salud y cómo lo que le meto a mi cuerpo es mejor para él. Hubo una tendencia de cómo cocino, cómo me involucro más en la cocina. Entonces, de repente cuando veíamos en las cocinas mexicanas donde a través de los años la mujer o la mamá era la que se encargaba, la que se adueñaba de la cocina, sí. Lo que se empezó a ver en el segundo semestre del año pasado es que más miembros de la familia se iban incluyendo en la cocina, ¿no? En experiencia propia, pues, cosas que no hacía antes, desde ir a comprar toda la materia prima para cocinar, el cocinar ciertas comidas y lo peor que para mí es lavar los trastes, pues yo también ya también me iba involucrando, ¿no? Y eso es algo que pasó en toda la sociedad. Sí. Y por último, o sea, esa es como la evolución, la indulgencia, después la salud preventiva, y ya después fuimos modificando nuestro comportamiento a una equivalencia que es muy conocida en muchas de las industrias, que es el 80-20. Y el 80-20 se refiere a que ya durante todo este año, con toda la experiencia previa y al saber que el COVID se iba a mantener en nuestras vidas, cuando menos todo este año, que creo que todos nos lo esperábamos, empezamos a tener el 80% de nuestras ocasiones de consumo eran para alimentarnos bien, la comida corrida, no tantas grasas, productos naturales, etcétera. Pero ese otro 20%, pues obviamente seguimos en una situación de incertidumbre y entonces nos damos estos apapachos, estas trampitas en la semana, como por ejemplo los viernes una cervecita, te vas por unos tacos, o es cuando todos piden de Uber Eats pizza, etcétera. Entonces, así es como se ha manejado todo el 2022 y siento que si la pandemia sigue, porque no se estima todavía cuándo vamos a reactivarnos al 100, va a seguir ese comportamiento, ¿no? Pero creo que uno de los grandes aprendizajes que tuvo la sociedad mexicana con toda esta pandemia referente a la alimentación es empezamos a ser más conscientes de lo que le estamos metiendo a nuestro organismo, ¿no? Y eso debería impactar tanto a las industrias que dan ya alimentos preparados, todos los restaurantes, etcétera, como toda la industria donde yo pertenezco, que es de los alimentos empacados. Muy bien. Oye, en el tema, por decir, de que la gente empezó a echarse su cervecita más, no sé, creo que en pandemia hasta aumentó el consumo de cerveza. La verdad, ¿no? Desconozco, ¿eh? Pero digamos, a ver, en el caso de los sellos, ¿por qué la cerveza no tiene sellos? Debe de tener, ¿no? O sea, yo pensaría... O es sana. Me parece que la NOM que se implementó va más dirigida a alimentos que son para todas las personas, para toda la familia. Pensaría que la industria cervecera, ser una industria que va para cierto tipo de personas, de 18 para adelante, que no afecta tanto a niños, es por eso que no tienen esos sellos. Es como los cigarros también. Sí, tampoco. No, o sea, bueno, les implementaron a ellos es diferente lo de las imágenes de ratitas. Y que tú hace rato lo mencionabas, el impacto que ha generado plasmar esas imágenes tan crueles. No sé los estudios si han disminuido el consumo del tabaco. No sé, yo te digo, no trabajo en esta industria, pero pensaría que no, porque a la industria del tabaco le ha pasado muchas cosas. Yo no sé si cuando tú estabas chiquito te acuerdas de estos comerciales de Marlboro. El típico de un caballo, ¿sí? Algo así. Sí, exacto. El de papel arroz, ¿no? Ándale, sí, había un buen de cosas. Bien diferentes. Empezaron a quitar eso, pusieron más impuestos, subió el precio del tabaco. Subió.
Pusieron este tema de las ratitas, del cáncer de pulmón, Sí, etcétera, pero la verdad es que no creo que haya disminuido. no. No, de hecho, el gran cambio que ha tenido la industria del tabaco lo hizo la empresa, no recuerdo bien la empresa, pero es una de las empresas más importantes en la industria tabacalera, que es el lanzamiento de IQOS, creo que se llama, que son como si fueran vapeadores, Ajá. pero realmente son shots de tabaco que se calientan con un aparatillo que ellos mismos venden y Ok. que se supone que es la evolución del tabaco, que no es tan dañino. No está científicamente comprobado aún, porque para comprobar eso científicamente pasan muchísimos años, Sí. pero me parece que ese sí ha sido uno de los principales cambios, que en Ciudad de México se ve muchísimo, ¿no? O sea, ya cada vez ves a más gente con vapeadores, con este mismo IQOS. Ok. Sí, los vapeadores, llegaron también a generar así como que querer disminuir. Bueno, ya no sé ahí si es disminuir o es negocio, ¿no? Por decir, y yo creo, finalizo con una pregunta. Venga. En el caso de las empresas a las que trabajas o te has dedicado, eh, ¿realmente se preocupan por la alimentación del ciudadano o es negocio? Estoy pensando, porque no me gustaría ser súper lineal y decir que sí y que no. Creo que hay varios ámbitos. En las industrias donde he estado, me parece que el consumidor siempre ha sido un pilar, ¿no? ¿Y eso qué significa? Que Pero no, consumidor, hablamos de consumidor las que personas, paga no, las o el personas que compran consumidor el producto. pero hablando desde el área económica o desde el área No, o sea, nutrimental. me refiero a las personas y por eso lo Ujú. quisiera partir. O sea, jamás le vas a mentir al consumidor, ¿no? Ok. Eso es lo que pensaría. O sea, si tú de repente, el producto es tan claro como lo dice tu etiqueta. No va, si de repente no tiene la leyenda de ingredientes naturales, es porque probablemente tendrá algún ingrediente que no sea natural o algo Ujú. así, pero créeme que yo nunca he visto que se ponga, ¿cómo decirlo? Que se ponga en tela de juicio la ética de las empresas donde yo he estado, anteponiendo un beneficio económico, Ujú. ¿no? O sea, a mí la verdad es que nunca me ha pasado. Otro es, sí veo muchos programas enfocados a nutrición. Ahora con los sellos es cómo reduzco los sellos en una categoría de las que llevo, que es salsas, Sí. que normalmente llevan exceso de sodio porque las salsas se preparan con sal. Sí nos hemos estado preocupando en cómo quito ese sello Ujú. para dos cosas, ¿eh? O sea, también para beneficio económico, si eso me da una ventaja versus todo lo que existe. Y la otra es cómo en un programa de 5 a 10 años voy mejorando la nutrición de mis productos. Lo que yo siento que flaquea más la industria de alimentos, ahorita, que ya es súper importante y lo he visto en Claro. los últimos 5 años, es el tema sustentable. ¿No? Mucho se habla de que está en tendencia, de que hay ciertas acciones, pero me parece que todavía ni el consumidor, ni siquiera las reglas de comunicación están bien definidas para el tema sustentable, y es un área gris Ujú. donde puede haber un efecto que se llama greenwashing, ¿no? Ahorita está muy, muy de moda en el marketing, y es decir, hacer campañas que soy sustentable cuando en el papel, ya cuando pongo a ver cuál es mi impacto ambiental, no estoy mejorando nada, ¿no? Entonces de repente puedes ver productos que dicen eco-friendly, pero eco-friendly puede significar cualquier estupidez Sí. y no estoy impactando bien al medio ambiente, Pues correcto. ¿no? Entonces, creo que el eslabón más débil de la industria de alimentos, que es la que yo he trabajado, es claridad en cómo se va a reducir el impacto ambiental, a corto, mediano, largo plazo, ¿no? Cómo se debería regir alguna norma que no te permita mentirle al consumidor. Ujú. Y la tercera es, que es la más difícil, es de qué manera ya las empresas se empiezan a implementar y que el consumidor encuentre un valor agregado. Porque lo que pasa es que la mayoría de planes sustentables que tienen las empresas son caros, cuesta. Es decir, y para ponerlo muy entendible,
De repente, si yo quisiera hacer una lata de cerveza que tuviera menor impacto ambiental y que pudiera hacer una campaña y que realmente viera un beneficio para el medio ambiente, en lugar de 10 pesos esta, me costaría 12 pesos. Pero ¿qué es lo que pasa? Que si tú haces todo ese rollo para reducir el impacto ambiental, va a costar 12 pesos tu lata, pero las personas no te van a comprar, no le ven el valor agregado, ¿no? Entonces es como un dilema de en qué punto se encuentran tanto las acciones de la empresa, que a lo mejor y cuestan más, y las personas que pueden tener que pueden verle ese valor agregado en tema sustentable y decir, ¿sabes qué? Me voy a gastar 2 pesos más por esta cerveza porque es sustentable. A la hora de la hora, tú te vas a un supermercado y pones dos productos. Si uno cuesta 2 pesos más y uno 2 pesos menos porque son lo mismo y nada más este te dice sustentable, se van a llevar al que es más barato, aunque no sea sustentable. Entonces yo creo que sí es algo muy de sociedad, tanto de empresas como de quien las regula, como también de los consumidores, el qué tanto nos interesa como comunidad el mejorar el impacto ambiental que tenemos. ¿A qué se deberá, tú que te dedicas al marketing, a qué se deberá precisamente ese efecto? Ese de que la gente, aun y cuando le estás poniendo digamos, es algo para el bien de todos, ¿no? Aún así, es más, hasta por centavos se pueden llevar el que es más barato. ¿A qué se debe eso? Pues es que justo te devolvería la pregunta, o sea, ¿a qué crees que se deba? Bueno, así como tal, mi punto de vista sería muy personal, sería que económicamente estamos más preocupados por la economía que por la sustentabilidad del planeta. Claro. Así de bote pronto, yo diría que sería eso. Pero si hubiese algunos estudios que pudieran determinar por qué, porque esto sucede prácticamente en casi todos los productos. O sea, si te fijas, ni dijimos qué tipo de producto. Claro. Cualquier tipo de producto que le pongas de esa manera, ¡fum! Es que es una verdad y hay algo que aprendí en los últimos años sobre la sustentabilidad, la sustentabilidad es relativa y en muchas maneras. Mira, te voy a explicar uno. De repente hay algunas industrias que dicen que trabajan con un tipo de PET que es reciclado, que etcétera, y que te dicen que es sustentable. Y realmente ese material no es sustentable porque para reciclarlo necesitas una planta, la cual solo existe una en México, entonces te sale más, o sea, tiene mayor impacto ambiental por el combustible que genera ese PET, el llevarlo a otros países a que lo reciclen, entonces es relativo, ¿no? Aquí pareciera que lo más sustentable en México es el vidrio, ¿no? Y depende de muchas cosas, no quisiera hacer una afirmación porque depende de muchas cosas. Lo mismo en el tema que acabas de poner, ¿no? Sí. O sea, la sustentabilidad, pues no va a ser la misma que tienen en Suiza a la que tenemos aquí. Porque aquí la gente va con 50 pesos a un Bodega Aurrerá a comprar lo que tiene que comer en 2-3 días. Entonces, no le va a importar, el 50% de la población está en la situación que te acabo de explicar, y le va a valer madre si de repente tiene un sellito verde y que impacta menos al ambiente. Porque lo que nos estamos... O sea, y no solo al ambiente, sino que te pueda generar a ti mismo, ¿no? O sea... No sé, de eso no estoy seguro porque... Entonces, ¿tienen ustedes algunos estudios que determinen que la gente compra más los productos que son más beneficiosos para el ser humano, para la persona? Ese es otro, o sea... Hay un sector de la población que para ellos la comida no le importa tanto el sabor, no le importa que sea funcional, no le importa que sea indulgente, no le importa que sea con menos impacto al medio ambiente. Ellos ven la comida como gasolina, güey. Claro. ¿No? Y entonces cuando ves la comida como gasolina, ¿qué es lo que comes? Frijoles, ¿no? arroz, ¿no? Lo que sea para llenar, lo que sea para saciar. Sí, claro. Si de repente le pones papitas, ¿no? Sabritones al arroz y eso te va a saciar, lo haces. Claro. ¿No? Entonces, no es tanto que digan, ¿sabes qué? Me voy a comer este producto porque son puros químicos, pero está barato. No, eso no pasa porque tampoco hay un producto que, o sea, no se están comiendo Resistol, güey. ¿Sabes? No lo sabemos, yo digo, yo lo sé.
Yo no. No. ¿Cuánta gente revisa las etiquetas? A ver, todo producto tiene etiquetas, todo producto. Uh-huh. Y todo producto dice cuántos mililitros trae, qué contiene, qué ingredientes. Bueno, si fuese así y que toda la gente leyera sus productos, no debiesen de haber existido la creación de los sellos que ya mencionamos, porque ¿para qué poner sellos y vistosos si la gente lee y en las etiquetas viene todo, ¿no? No lo leen, Exacto. Poca gente. Es correcto. Entonces yo digo, me voy y veo, no sé, un pedazo de carne, porque Uh-huh. hasta en la carne pasa eso, o sea, y realmente yo te lo digo, ¿cuál es la diferencia que este pedazo de carne me cueste 500 pesos a que este pedazo de carne me cueste... Carne orgánica, ¿no? Ajá, digo carne como un ejemplo que se me vino rápido, pero exactamente, no sé, esto es orgánico y esto no dice que es orgánico, ¿no? Sí, es que ¿sabes qué? Hay muchísimos mitos de la comida. Y a lo mejor lo que podemos hacer, porque creo que aquí ya nos extendimos y nos habíamos puesto un límite de... ¿Qué? ¿40 minutos? No hay límite aquí, no hay límite. Nadie nos pone aquí el freno. Se tiene que festejar tu cumpleaños. Lo que podemos hacer es... repente, y si gustó este episodio para todas las personas que tienen alguna duda, algo así. Sería genial. Pudiéramos hacer un episodio 2 del chilango, de alimentos en Durango, una tontería. ¿Cómo se va a llamar este? Todavía no. Haz de cuenta que hasta que reviso todo lo que platicamos, a mi criterio, veo dónde está la parte fuerte o el impacto y entonces ya de ahí saco un nombre. Entonces no sabemos cómo se va a llamar. Pues vamos a hacer esto. Si llegamos de aquí a lo que acaba septiembre, a los 100 fans. Ok. Y este video tiene, ¿qué? Normalmente, ¿cuántos comentarios tienes por video? ¿Nada? No, sí, pero es relativo, o sea, es muy raro porque... Con que llegue a 10 comentarios, volvemos a hacer un episodio 2. ¿Te late? Solo si pasa eso. Ok, 10 comentarios. Pero que los republicanos digan si hay algo de alimentación que quisieran saber, alguna pregunta, y lo que hacemos es, vemos los tópicos, yo investigo y la próxima hablamos de eso y más. Claro. Excelente. Eso y más. Sí, claro. Pues mi Miguel, muchas gracias. Te agradezco por aceptar la invitación. Es el primer episodio donde sacamos este tipo de marcas aquí. Muy bien, a ver qué tal sale. A ver si vamos a ver. No sale todo trabuscado. No creo. Entonces, te agradezco mucho. Eres bienvenido aquí. Es el primero, pero no es el último. Es las veces que tú quieras extender. Si gusta, hacemos otra. ¿No? Que nos digan ellos si quieren, claro. Adelante. Y si quieren nomás una mentada o lo que sea. Lo que sea, todo aquí estamos leemos. Abiertos. Yo lo he dicho, aquí estamos abiertos. O ¿sabes qué estaba pensando cuando venía para acá? Si de repente hay alguien que también quiera participar y hacemos un debate, vamos. Adelante, ¿no? Perfecto. Y Miguel, pues te agradezco mucho que hayas asistido aquí a este podcast número 10. El 10 de Cuau, y yo dije el 10 de Maradona. No, piensa en México primero. Te agradezco bastante, eres bienvenido. Gracias. ¿Algo que quieras finalizar? ¿Algún mensaje? ¿Algo que agregar? Ya los dimos todos. Esperamos que les haya gustado. Y comenten si quieren que se vuelva a repetir. Bueno, pues muchas gracias a toda la gente de República X que nos escucha, que nos comparte. Les agradecemos. Este es el episodio número 10. Esperen los próximos episodios porque vamos a seguir teniendo personas igual de interesantes que Miguel Esquivel. No, hombre, muchas gracias. Estamos aquí y